¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Aleluya. Siempre es bueno estar aquí y compartir con ustedes la palabra del Señor. Siempre es bueno traer delante de Dios nuestras vidas, nuestros corazones, todo lo que somos, ponerlo delante de su presencia, exponernos a su luz admirable. Amén. En ello encontraremos mucha reprensión, sí, pero también encontraremos descanso y paz. Amén. Escucha, descanso y paz. Me sorprendía de la palabra del Señor cuando leía acerca de David. Cuando David censó al pueblo y Dios trajo juicio, pero luego dice que David fue a un lugar a ofrecer ofrendas de paz, sacrificios de paz. Porque ¿sabes cuál era el propósito de David? Era hacer las paces con Dios. Sabía que había hecho afrenta contra la voluntad de Dios. Sabía que había hecho afrenta contra el corazón de Dios. Sabía que había herido el amor perfecto de Dios. Sabía que lo había hecho enojar y que su ira se había levantado contra el pueblo por causa de su pecado, por causa de su transgresión, por causa de su violencia. Pero este hombre arrepentido, este hombre humillado, este rey que estaba por encima de otros, él se humilló y presentó delante de Dios ofrendas de paz, sacrificios de paz. Hace algún tiempo atrás, la sierva predicó acerca del sacrificio de paz. ¿Sabes? Cuando nosotros participamos del cuerpo de Cristo, participamos del sacrificio de paz. Porque Él hizo misericordia de nosotros. Es interesante que muchos dejan de ver las cosas tal cual son. Muchos olvidan cuál es el significado de cada cosa. Muchos hablan de la sangre de Cristo, pero pocos son los que hablan de su cuerpo. Pero en ese cuerpo precioso y glorioso hallamos, ¿sabes qué? La paz con Dios. La paz con Dios. La paz con Dios. Porque en ese cuerpo Él nos tomó. Hoy vamos a hablar acerca del cuerpo de Cristo. De una forma muy diferente. Sin embargo, me sorprendía, me impactaba. Los hombres tenían que presentar sacrificios de paz. Los hombres tenían que presentar ofrenda de expiación por sus errores y transgresiones. Ahora Cristo, tomando forma de hombre, se presentó delante de Dios como el sacrificio. Aleluya. El sacrificio, ¿sabes qué es el sacrificio final? No hay otro sacrificio, no hay otra ofrenda aceptable, porque no hay una ofrenda mejor, porque no hay una ofrenda mayor. No hay otro sacrificio. Él tomó el lugar de aquellos corderos. ¿Sabes? Ese lugar que teníamos que ocupar nosotros. Amén. Pobres corderitos no tenían la culpa. Eran perfectos, debían ser seleccionados. De entre todo el rebaño, los más perfectos, los más fuertes y jóvenes, debían ser únicos. Debían tener una crianza especial, un cuidado especial. No podía presentarse un animal magullado, dañado. Pero ahora Cristo, que entendía que los hombres no podían salir del pecado, y eran transgresores permanentes de la voluntad de Dios y que iban a hacer siempre afrenta a su perfecta voluntad y su palabra. Cristo dice, yo voy a tomar el lugar. Yo voy a pagar el precio. ¿Saben? Me impacta porque hace algún tiempo oía un mensaje poderoso y hoy el Señor me ministraba con este mensaje. Pero
en él había algo interesante, ¿sabe? Nosotros cuando pensamos, siempre pensamos con imágenes. Y este mensaje hablaba de la muerte y la resurrección de Cristo. Y hablaba de la importancia que tenía cada cosa. Cuando él fue y le dijo a las mujeres, no me toquéis porque todavía no voy al Padre. Una necesidad imperante, era una necesidad imperiosa de santidad, de tal perfección, de tal santidad, que él les dice, no me toquéis porque todavía no voy al Padre. Era necesario que él presentase como sumo sacerdote, cumpliese y ofreciese su propia sangre delante de Dios. Porque sabes que una vez que él fue a la cruz, completó el propósito de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Quédate con esa palabra en tu mente. Amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que en él tenga vida eterna. Es interesante, porque Cristo, habiendo pagado el precio, había muerto y resucitado, se había levantado en el poder de Dios, en la autoridad de Dios, y el Espíritu Santo le estaba ahora manifestando a los hombres nuevamente. Pero él tenía que ir a Dios para decir, acá está, esta es la sangre que fue derramada, esta es la sangre sin transgresión, esta es la sangre que ha pagado el precio, esta es la sangre que se ofrece, esta es mi sangre, esta es mi sangre, por sus pecados, por sus maldades, por sus errores. Todas las veces que ellos han violado el pacto, esta es la sangre que los limpiará. Él nos invita a ser participantes de un nuevo pacto. Un pacto eterno, un pacto perfecto, en el cual podemos ser hallados dignos del amor de Dios, dignos de la gracia de Dios, dignos del poder de Dios. Hoy vamos a hablar de esto. Vamos a ser dignos por medio de la sangre de Cristo, por medio del cuerpo de Cristo, por medio del nuevo pacto. Amén. Quiero invitarlos a la primera epístola a los Corintios. Vamos a hacer una lectura rápida porque quiero ponerlos en escena. A veces, algunas versiones de la palabra de Dios tienen títulos, pero eso no quiere decir que fueran escritas de esa forma. Muchas veces fueron escritas de corrido. No habían títulos intermedios. Y los títulos a veces representan o se manifiestan como un estorbo a la correcta interpretación del texto completo. Y aquí, el capítulo 12 y el capítulo 13 tienen una unión que no podemos pasar desapercibida, porque tiene que ver con un mensaje, con un propósito y con una intención que tenía el apóstol Pablo al hablar de estas cosas. Pablo está hablando en el capítulo 12 a los Corintios acerca de los dones espirituales. ¿Cuál es la importancia que tienen los dones espirituales y cómo el cuerpo de Cristo está formado por miembros y cada uno cumple un rol y una función? Y hay cosas que son muy bellas, muy preciosas en esta palabra acerca de justamente los que han sido seleccionados para cumplir el propósito de Dios a través de los dones espirituales. Así que voy a compartir con ustedes un poco de estos textos, pero quiero que entiendan cuál es el propósito de Pablo al concluir el capítulo 12 y comenzar con el capítulo 13.
Así que voy a tomar desde el verso 13 del capítulo 12. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así que un poco está diciendo Pablo, nosotros hemos sido conformados en Cristo con un propósito específico y especial. Todos estamos sujetos al mismo espíritu y en el mismo espíritu fuimos bautizados. Dice entonces, voy a tomar desde el 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, me pareció interesante de destacar el hecho de que Pablo nos enseña algo aquí. Dice, nosotros mismos damos más honra a lo que sentimos que más nos deshonra. Tratamos de proteger las partes menos decorosas. Dice que el hombre cuando cayó se halló desnudo. El hombre que no tenía conocimiento acerca de su desnudez, ahora se encontraba desnudo y tuvo vergüenza, por lo que cubrió su vergüenza, cubrió su intimidad. Yo imagino que Pablo tiene una intención y un propósito y está diciendo, miren, hay algunos que piensan entre ustedes que son más importantes que otros. Hay algunos a los que el Espíritu Santo ha dado un don de profecía, a otros ha dado un don de sabiduría, a otros ha dado un don de sanidad. Y no entiendo por qué entre ustedes quieren saber cuál es mayor y cuál es menor. Parece que se había tratado de imponer una situación en la que algunos se pensaban o suponían, habían sido elegidos por Dios como principales. Pero aquí Pablo trata de establecer una jerarquía. No es más el ojo que el oído, ni más el oído que el ojo. No es más la mano que el pie. Todos los miembros tienen un propósito, cumplen un propósito. El ojo necesita el oído y también necesita la mano. Qué interesante que nosotros usamos muchas veces nuestras manos para limpiar las partes de nuestro cuerpo. O sea, estas manos tienen un propósito y si yo no las tuviera, ¿cómo sería capaz de limpiar mi cuerpo? ¿Cómo sería capaz yo de llegar a algún lugar si no tuviera mis pies? Tienen un propósito. Todo en nuestro cuerpo tiene un propósito y todo en el cuerpo de Cristo tiene un propósito. Amén, aleluya. No hay un miembro inútil en el cuerpo de Cristo. Si hubiese un miembro inútil, mejor sería que fuese cortado y quitado. Amén. Amén. Así que si por alguna razón algún hermano se siente inútil dentro de la iglesia, entonces tiene que empezar a orar
empezar a buscar dirección de Dios para comenzar a ser útil, porque Dios no ha llamado inútiles. Dios ha llamado a hombres y a mujeres al servicio, para honrar su nombre, para glorificar su nombre, para hacer manifiestas las obras del reino de Dios a los hombres. Amén. Amén. Así que teniendo claro y teniendo en mente esto, vamos a entrar un poco en lo que Pablo intenta decirle a los corintios. Verso 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Lo que Pablo está tratando de decirles es, son todos necesarios. Necesitamos a ese apóstol. Pero también necesitamos a ese administrador. Necesitamos a ese profeta, pero también a ese que obra milagros entre el pueblo de Dios. Todos están sujetos a un mismo espíritu. Amén. La única jerarquía que existe es la del Espíritu de Dios. Los demás son todos siervos. Y están todos sujetos al corazón, a la mente y a la voluntad de Dios. En el momento en el que algún miembro deja de estar conectado a la mente de Cristo, se corrompe. Escucha atentamente. ¿Sabes qué sucede cuando alguno de tus miembros no responde a tu mente y a tu voluntad? Se enferma. Es lo que pasa con muchas personas que no pueden controlar a alguno de sus miembros. Perdieron el control. Tal vez tienen movimientos involuntarios en sus manos o en sus piernas. Tal vez su sistema digestivo no funciona como debería. Por alguna razón, el cuerpo del hombre está sujeto a corrupción. Es el pecado. Pero no hay pecado en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo debe funcionar sujeto a la mente de Cristo y a la voluntad de Cristo. ¿Dónde está el corazón del cuerpo? ¿Y dónde está la mente? Si no en Dios. Porque, ¿sabes? Hemos confundido mucho las cosas. Y a veces algunos se levantan entre los hermanos con la idea de que son superiores o que tienen un nivel o jerarquía mayor. Algunos Dios ha puesto para liderar, pero los mejores líderes son aquellos que son siervos. Los mejores líderes son aquellos que oyen atentamente el consejo. Los que reciben el consejo y ponen delante de Dios todo lo que puede ser algo que ayude, bendiga. Pero yo he notado en los últimos años mucha gente que se cierra o tiene un círculo estrecho y muy cerrado. No escucha consejo, no escucha palabras. Mira, si tú conoces a alguna persona que es capaz de reparar algún vehículo, tú no vas a llevar al hospital un auto, porque en el hospital no van a poder arreglarte el auto. Ni vas a llevar tú al dentista un celular, porque no van a arreglarte en el dentista el celular. Cada oficio, cada profesión, cada habilidad, cada competencia está para cubrir una necesidad específica.
Y si aquellas personas que son líderes en las iglesias no tienen en su entendimiento, no tienen entre las posibilidades el desarrollo ministerial de hombres y mujeres en el poder del Espíritu Santo, ¿cómo van a servir y cómo van a tener colaboración? Lo más importante en un ministerio es que pueda haber colaboradores. Porque sabes que ese pastor no puede dividirse en 3 o 4 partes. Tú no puedes cortarlo por la mitad para que vaya a hacer un servicio y el otro. El día tiene 24 horas para él y para el resto de los hombres. Es importante que haya hombres que en el poder del Espíritu Santo sanan a los enfermos, que puedan ayudarle en el ministerio a ese siervo. ¿Sabes qué? Es importante que haya administradores que puedan decirle, ¿sabe qué, siervo? Mire, aquí las cuentas no dan. Aquí las cuentas no dan y tenemos números rojos. Hay negativo, porque algo se está haciendo mal. Que puedan abrir sus ojos y su entendimiento. Es necesario que haya personas que puedan decirle, ¿sabe qué, siervo? Dios me ha mostrado que en los próximos tiempos y en los próximos meses va a venir esto y va a haber escasez de esto o va a pasar aquello. Que traen una profecía. Porque si hay un líder, si hay un apóstol, si hay un pastor, una persona que tiene necesidad de consejo, es justamente aquella que está puesta en liderato. Pablo estaba hablando a los corintios diciéndole, es necesario que ustedes entiendan la importancia de los dones espirituales. Porque si ustedes pretenden prosperar, pretenden crecer, pretenden ver la gloria de Dios y el reino de Dios manifiesto, necesitan esos dones. Necesitan adentrarse en el río del Espíritu. Pero luego necesito que no se llenen de vanidad, de orgullo, de soberbia y altivez, porque no es de ustedes, sino del Espíritu. Y el mismo Espíritu que ha ungido a algunos pastores, a algunos profetas, a algunos apóstoles, a algunos evangelistas, a algunos sanidad de los enfermos, es uno solo. Ese los lidera a todos. Y si todos estamos sujetos a ese Espíritu, entonces vamos para adelante. Entonces vamos avanzando. Entonces vamos creciendo. Esta es una realidad que pocos ministerios relevan. Pero yo quiero hoy relevar esta realidad para que ustedes conozcan cuál es uno de los principales obstáculos que tienen hoy las iglesias en el mundo. Donde han reducido la dirigencia a los líderes. Pero Dios nos está llamando a abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento a la sabiduría. Dice Proverbios que el hombre que oye mucho consejo es sabio, es entendido. Pero el que cierra sus oídos, ¿cómo va a hallar soluciones? No nos habla esta misma palabra acerca de hombres que eran idólatras. No nos habla de faraones que iban y consultaban a los sabios, que iban a hacer traer de toda la tierra hombres conocedores. Pero nosotros actuamos, operamos, vivimos una realidad que se contrapone un poco a esto que Pablo enseña. Donde se nos dice, todos son miembros de un mismo cuerpo. Y todos son necesarios. Y si un miembro se duele, los demás también padecen. Y si un miembro es puesto en honra, los demás miembros se gozan. No hay lugar para la envidia. No hay lugar para celos. Sino que debe haber en nuestro corazón tal gozo y tal alegría de que alguien ha sido puesto en honra para cargar la gloria de Dios, para llevar el ministerio de sanidad, para llevar el ministerio de milagro, para llevar el ministerio pastoral, para llevar el ministerio apostólico.
y que la mente de Cristo se extienda sobre las naciones y sobre los pueblos. Lamentablemente hay muchas doctrinas que han entrado dentro de las iglesias y han contaminado. Muchos que corren por diezmos, por dinero, y se olvidan de lo más importante, que son las almas, por las cuales Dios sí va a pedir cuenta. ¿Sabes? A Dios no le importa el dinero, no le importa los miles de dólares, pero sí las almas que Él ha puesto en tus manos, sí las vidas que Él ha puesto en el lugar en el que tú trabajas. Es necesario que tú seas lo que tú seas. Si tú me dices, yo no soy líder, pero si tú no eres líder y tienes un don para orar, y puedes orar y tú oras sobre lo que se te dio, Dios va a pedirte cuentas. Y Dios va a decir, yo puse en ti un ministerio de intercesión. ¿Por qué? ¿Por qué no estabas orando por las necesidades? ¿Por qué no estabas clamando? Yo puse en ti ese ministerio porque yo estaba escuchándote. Porque a los que Dios le ha dado un ministerio de intercesión, escucha atentamente, Dios lo que les está dando es una promesa de oírlos, de escuchar atentamente su voz. ¿Entiende? Quienes tienen un ministerio de intercesión, lo que tienen es una promesa de Dios, un pacto de Dios, de oír atentamente sus voces. Cuando ellos claman, Dios escucha. Ese es el conocimiento que hay detrás. Podemos dejarlo allí, dejar de verlo, podemos dejar de analizarlo. Pero si un intercesor es aquel que pone delante de Dios el clamor por las necesidades, si el que intercede lo que busca es el favor de Dios, si Dios le ha ungido para ello, lo que Dios está es haciendo un compromiso. Si Dios puso a un rey, ¿sabes qué? Lo que le está diciendo es, mira, si tú no te apartas de mi ley, yo te guardaré, te protegeré, yo te libraré en el día malo. Esa fue la promesa y el pacto que Dios hizo con David. Yo estaré contigo y sobre tu trono siempre habrá un hijo tuyo. ¿Qué promesa? Y Dios le estaba diciendo, no te apartes de mí, no te apartes de mí. Lo vemos desde el tiempo en que el pueblo salió de Egipto. No se apartarán de mí tras dioses ajenos. Vamos a continuar, porque aquí comienza lo más importante de lo que Pablo quiere enseñarle a los corintios. En el verso 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo les está diciendo, saben, es muy importante que ustedes busquen y anhelen los dones espirituales para que haya bendición, para que haya sanidad, para que haya milagro, para que haya profecía, para que haya dirección, para que haya sabiduría, para que haya entendimiento. Pero yo les voy a enseñar un camino más excelente. Algo que está por encima de los dones. Algo de lo que dependen todos esos dones. Si ustedes no prestan atención, no pueden pretender dones si no tienen primero esto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo les está diciendo, ¿saben? Todos estos problemas, todas estas situaciones, estas circunstancias, ¿saben? Todos los celos, las envidias, toda vanagloria, todo orgullo, toda soberbia, surgen porque no hay amor. Al menos no hay un amor perfecto. Y Pablo les tiene que decir, es necesario que predomine el amor. Es necesario que predomine el amor. Porque si no predomina el amor, siempre se va a incurrir en errores. Siempre se va a torcer la verdad. Siempre habrá equivocaciones. Pero cuando el amor es el argumento, entonces todos los dones, todos los ministerios, todo lo que hagan va a prosperar y va a producir el bien, la bendición. Amén. El propósito de Dios es que nosotros no perdamos el enfoque del amor. Al comenzar les dije, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Fue el amor lo que produjo en Dios ese efecto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tan grande su amor. Fue tan grande su amor. Que Él dijo, en verdad, yo los amo. Yo los amo. No soporto tenerlos lejos de mí. No soporto que estén tan lejos de mí. No soporto que estén tan lejos de mí. Yo los voy a tomar a mí mismo. Yo los voy a ir a salvar. Yo los voy a ir a recuperar. Yo los voy a ir a limpiar. Yo mismo voy a ir. Así que Él vino. Él envió a su Hijo para pagar el precio, para quitar nuestra deuda. Ahora, Pablo, conociendo esta verdad, entendiendo cuál es la preeminencia del amor, nos llama, nos exhorta, nos dice, procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén, aleluya. Donde el amor es lo máximo. El amor es la piedra angular. Es lo que va a llevar a ustedes a que ustedes cumplan el propósito perfecto de Dios. Porque hemos hablado muchas veces de la voluntad perfecta de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable y no añade con ella tristeza. Esa es la bendición más grande que un cristiano puede tener: hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Debería haber una relación entre nuestros devocionales, entre la bendición y la voluntad de Dios. Si los hombres entendieran que hacer la voluntad de Dios es lo que traerá bendición a sus vidas. Que no hay una desconexión posible de esos dos términos. Pablo les dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. ¿Saben? Hoy les iba a hablar acerca de la apostasía y de cómo muchas doctrinas han contaminado la iglesia y la fe verdadera. Cómo muchos han dejado de lado la perfecta voluntad de Dios, el propósito de Dios, y han usurpado como lugar. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos muchas cosas que hacer, lo anotamos en una lista. Y todo tiene que cubrir un propósito general. Hay algo que integra todas esas tareas, esas actividades. Las personas han cometido un grave error y es integrar todo, no por la voluntad de Dios. No está integrado por la voluntad de Dios, está integrado por su propia voluntad. Eso ha traído muchísimo mal. Ha traído perdición, engaño, mentira. Porque los hombres han puesto como primera cosa su propia voluntad, lo que hay en su propio corazón, sus propios deseos. Eso siempre los va a llevar al error. Pero aquel que conoce a Dios dice, wow, dice aquí que el amor es sufrido. Entonces, esto quiere decir que el que ama va a pasar por sufrimiento. Y si no pasa nunca por sufrimiento, entonces es que no ama. Acá dice, el amor es benigno. Así que si hay alguna maldad que te está impulsando a hacer lo que sea que estés haciendo, entonces es que no hay amor. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Así que si por ahí hay algo de egoísmo, entonces no hay amor. Ahora si queremos ser participantes de este amor. Yo he escuchado muchos que dicen creer a su manera, pero también he escuchado a muchos decir amar a su manera. No existen muchas formas de amar. Están las formas correctas y las incorrectas. Está la forma de Dios y la forma de los hombres. Los que participan de la forma de los hombres podrán conocer multitud de amores. Ninguno se asemejará en absoluto, en lo más mínimo, al amor de Dios. Ese es el amor que está dispuesto a darlo todo. ¿Sabes? Cuando tú eres dirigido por ese amor, cuando el amor por el que tú vives y practicas tu vida en este mundo es este amor, los estándares que tú estableces son muy elevados. Cuando este es el amor al que tú apelas, tú estás esperando un amor que no es envidioso, que no es egoísta, un amor que está dispuesto a padecer, a sufrir, que no piensa en lo suyo, sino en lo de los demás. Estás apelando a un amor perfecto que está dispuesto a morir, a pasar por cárceles, a pasar por tribulación, a pasar por adversidad. Cuando tú estás apelando al amor de Dios, tu estándar de amor es alto. Pero si tú te quedas con el amor de los hombres, entonces, lamentablemente, nunca habrá un estándar fijo, porque el amor de los hombres fluctúa. Porque el amor de los hombres a veces sencillamente es imperfecto.
Muchos dicen, yo la amaba, pero la engañé. Así que no era perfecto ese amor. Era un amor que se equivoca. Es un amor que traiciona. Ese es un amor que miente. Ese es un amor que castiga. Es un amor que ofende. Es un amor que lastima. Si me pongo muy minucioso, terminaré diciendo que no es amor. A lo que voy es, todo creyente, todo hombre y toda mujer de Dios debe proponerse en su vida vivir por este amor. Este amor te va a llevar a resplandecer con la luz de Cristo, porque no estás buscando lo tuyo, sino lo de Él. No estás buscando tu ganancia, sino su ganancia. No estás buscando tu propia honra, sino la honra de Dios. Porque cuando tú vas allí a donde vas, cuando tú estás allí donde estás, lo único que tú pretendes es que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida. Es que los demás vean y digan, esta es una persona de fiar, esta es una persona de bien, esta persona es incapaz de hacer esto. Esta persona es capaz de cortarse la mano antes de robarme algo. Hemos dejado de oír estas cosas. Hemos dejado de ver estas cosas. Porque hemos establecido estándares muy bajos. Porque nos quedamos con los estándares conocidos y humanos. Pero Dios nos está invitando a participar de una naturaleza mejor. ¿No es verdad? Digo algo que es incorrecto, alguna mentira. No es verdad que Él nos invita a participar de un estándar mejor, más honroso, más real, más honroso, más perfecto. Pablo está diciendo, escuchadme, Corintios, busquen los dones, pero entiendan que lo más importante es el amor. Busquen los dones porque son necesarios, porque los necesitamos. Necesitamos la obra y el misterio del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas cada día. Necesitamos los ministerios, necesitamos la gloria y el poder de Dios. Sabemos que Cristo nos ha empoderado, sabemos que Cristo nos ha redimido y nos ha dado potestad. Pero entiendan que si ustedes se ponen en un lugar de altivez, de orgullo, de vanidad, de nada les sirve. ¿Tú crees que un hombre que tiene soberbia no puede actuar en el poder de Dios? Podemos decir que no está en su voluntad, pero podemos decir que el poder de Dios puede actuar en su vida. Dice la palabra, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera a los demonios. Estos hombres habían conocido el poder de Dios, conocían el poder del Espíritu Santo, pero se habían apartado de la voluntad de Dios. Hombres que se apartaron del corazón de Dios, se apartaron de la mente de Dios, en pos de sus propios deseos, en pos de sus propios anhelos. Pusieron su deseo por encima del deseo de Dios, pusieron su voluntad por encima de la voluntad de Dios y caminaron en sus propios deseos, en sus propios caminos. El centro de la iglesia es Cristo. Y si la iglesia se olvida de eso, entonces está perdida. Él viene a buscar a una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Esa es una iglesia que dice, Cristo lo llena todo en todo. Cristo es Señor y Rey. Cristo es la potestad. Cristo es la autoridad. Y los demás somos siervos. Y el que está más alto y está más en honra es el que más sirve a su pueblo.
Porque eso es lo que hizo Cristo. ¿Quién hay mayor que Él? Pero Él vino a servir. ¿Quién hay mayor que Él? Pero Él le lavó los pies a los discípulos. ¿Quién hay mayor que Él? Pero Él se humilló a lo sumo, tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso, si no hay amor, no se puede desarrollar la mente de Cristo en el hombre. Porque Cristo es todo amor. Cristo es todo amor. Los dones espirituales, y con esto termino, son fundamentales para el desarrollo de la iglesia. El Espíritu Santo, el Consolador, vino para que nosotros tuviéramos testimonio de ese amor perfecto. Si no hubieran milagros, si no hubiesen maravillas, si no hubiesen prodigios, si no hubiese profecía, entonces, ¿cuál sería el testimonio del Espíritu Santo? ¿Cuál sería el testimonio? ¿No fue Jesús el que le dijo a los discípulos: el Espíritu que yo os enviaré dará testimonio de mí? Y vosotros daréis testimonio. Aleluya. Jesús mismo se lo dijo a los discípulos. Pero muchos no prestan atención a estas cosas. El Espíritu Santo vino para dar testimonio de Cristo. Y si hoy hay milagros, y si hoy hay prodigios, y si hoy hay profecía, y si hoy hay poder y unción de Dios, es porque ese Espíritu glorioso que envió Jesucristo viene a dar testimonio de que un día en la cruz Él venció la muerte y el pecado, que Él destruyó la potestad que nos dominaba, las cadenas fueron cortadas. El Espíritu viene y dice: ¿ves que se sanan los enfermos? ¿Ves que yo echo fuera demonios? ¿Ves que las cosas salen conforme a la voluntad de Dios? Es porque Cristo venció. Es porque Él ya pagó el precio. No hay condenación sobre ti. Levántate, hijo de Dios. Escucha, hijo de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Pablo entendía que una iglesia no podía prevalecer sin el amor de Cristo, porque si una iglesia no tenía el amor de Cristo se iba a volver prejuiciosa. Si una iglesia no tenía el amor de Cristo se iba a volver juzgadora. Una iglesia que no tenía el amor de Dios iba a echar fuera a aquellos que vinieran con necesidades. Una iglesia que no tenía el amor de Dios iba a establecer límites, iba a establecer rasgos raciales. Una iglesia que no tenía el amor de Dios no iba a perdonar. Lamentablemente, muchas de estas cosas suceden porque falta amor. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Escucha. Volquémonos de nuevo a ese amor perfecto. Ese amor es el que da oportunidades. Es el amor que sabe soportar los golpes cuando alguien te traiciona, cuando alguien te vende, cuando alguien te ofende. Que sabe dar gloria a Dios aún en el tiempo en que somos azotados, perseguidos, acusados, cuando somos menospreciados, cuando se cuestiona nuestra moralidad, nuestra santidad. El amor es ese que extiende su mano. ¿Sabes? Es el que le dice a esa mujer que están a punto de apedrear: ni yo te condeno. Es también el que te dice: vete y no peques más. Por eso te dije que cuando vamos a la presencia de Dios, cuando nos exponemos a esa luz, a esa gracia, a su presencia, ¿sabes qué? Si recibimos cobijo, es como llegar, entrar a la casa y hallar el fueguito encendido, el calorcito, el abrigo. Tienes todo lo bueno. Allí hay comida, allí hay cobijo,
Allí hay paz y gozo, pero también hay reprensión, hay exhortación. Allí es donde tu padre te dice, ve a bañarte, quita tus manchas, límpiate, lava tu cuerpo, porque no te sentarás a la mesa así. Allí es cuando tú llegas y si estás enfermo, Él te dice, yo te daré medicina, yo sanaré tus heridas. Y luego de un tiempo te levantas renovado, restaurado, fortalecido. ¿Sabes por qué? Porque estás en el lugar donde Dios no te dejará morir. Estás en el lugar donde Dios no te dejará perder. Estás en el lugar donde Dios te abrazará y pondrá anillo en tu dedo. Estás en el lugar donde Él te dará la bienvenida y te dará un beso. Estás en el lugar en el que Él quiere reconciliarse y busca un sacrificio de paz. Cuando vayas a su presencia, buscando la unción, buscando el poder, buscando los dones, recuerda siempre pedirle, Señor, enciende el amor de Cristo, que sea siempre preeminente en mí, primero, que sea siempre primero en mi vida. El amor de Cristo sea lo que me impulsa a hacer tu voluntad. El amor de Cristo sea lo que me impulsa a doblar rodillas y orar. El amor de Cristo sea lo que me impulsa a hacer ayuno, a clamar por las necesidades de la iglesia, a clamar por las enfermedades de muchos para que sean sanados. El amor de Cristo sea lo que traiga a mi vida convicción, lo que traiga a mi vida y a mi corazón reprensión. El amor de Cristo sea lo que me lleve a mí a tratar de caminar más alto, más elevado, con estándares mejores y mayores, sabiendo que Él fue por amor, que Él por amor murió, por amor padeció, para darme vida, para hacerme rey, para hacerme hijo y sacerdote, para hacerme heredero de sus promesas. Amén. Que Dios te bendiga ricamente.